Muchas gracias. Hoy pues me honra mucho la presencia de todos ustedes, pero muy en particular gente que han sido jefes míos a través de la vida. Aquí está el presidente y único presidente del Tribunal Electoral de Puerto Rico, que yo tenía 28 años, como ella dice, cuando me nombraron, y Pepe Rodríguez Aponte estaba entonces presidiendo el Tribunal Electoral, y parece que los años no le han venido mal porque está aquí de nuevo metido en cuestiones electorales a esta altura. El exsecretario de Justicia, Héctor Richard Cardona, que me juró como secretario de Estado en 1985, eso hace 32 años, 31 años. Algún millaje lleva eso. Está el Contralor Electoral y el Subcontralor Electoral, que nos honran mucho con su presencia, y en ese caso, pues todas las preguntas difíciles yo se las paso a él. Quisimos empezar a tiempo, porque es a la 1 de la tarde, y parte de mi formación, que está escrita en un ensayo que ustedes se le tienen, que cambió mi vida. Yo vine aquí, yo estaba estudiando en Georgetown y vinimos a votar mi esposo y yo. Y a las 2 de la tarde, en 1972, en la escuela Gustavo Adolfo Bécquer, presidían los colegios el Partido Nuevo Progresista, que había ganado la elección de 1968. Y el presidente del colegio era colegio cerrado, entonces habíamos 100 personas en el salón aquel, y un señor alto, fornido, yo creo que era un pasado policía o algo, porque era un hombre fuerte, pues empezó y dio las buenas tardes, fue a la puerta y vio que miró afuera, no había nadie, y cerró la puerta. Empezó a dar las instrucciones, si hay alguna persona adulta que necesite que la adelantemos. Yo me recuerdo eso. Y de momento, como a las 2:10, tocan a la puerta y ábreme la puerta. Y entonces el señor fue afuera y le dijo, señora, ya se cerró la puerta. Y entonces la señora le dio un puño a la puerta, sumamente fuerte, y le dijo, es María la que te nombró. Era la presidenta de barrio del Partido Nuevo Progresista. Y él le dijo, ay, doña María, usted llegó tarde y vota en la próxima elección. Y yo no lo podía creer, lo que yo estaba escuchando. Y ese señor se viró, le cerró la puerta y siguió. Y ese incidente cambió mi vida, porque yo dije, caramba, aquí hay algo diferente a lo que tú has escuchado, a lo que tú vives aquí. A las 2 de la tarde sonaron los timbres de la Gustavo Adolfo Bécquer, el señor cerró la puerta y la señora que lo nombró, que es la líder política, llegó 10 minutos tarde, y este señor le ha cerrado la puerta y le dice, doña, usted vota en la próxima elección. Yo, que toda mi vida en la Universidad de Puerto Rico había llegado tarde a todas las clases, se me enfrió el alma y yo dije, pero ¿qué es esto? Entonces, aquí está la funcionaria del Partido Popular, aquí está la funcionaria del Partido Independentista. Cuando yo termine, si ellos quieren agregar algo, una actitud de tanto respeto a la ley, de consideraciones. Preguntó, aquí no se pueden usar insignias políticas. Si alguien tiene una insignia política, se tiene que salir del salón o ponérsela al revés. Entonces había un muchacho dentro de toda la gente que habíamos allí que tenía una camiseta con una insignia política, y las viejitas le hacían así. Y el muchacho se quitó la camiseta y se la puso al revés. Empezó allá. Ahí se oían, todo se oía, porque nadie se atrevía a hablar. Después de ese incidente, dejando fuera por puntualidad a su líder política, ese colegio corrió a perfección. En parte por eso yo estoy aquí. Me recuerdo también que me mandaron en noviembre 24 de 1974 a presidir una primaria. Luis Alfredo Colón me dijo, váyase a Las Marías y presídase una primaria allí. Yo fui camino a Las Marías, le pregunto a un señor, ¿dónde queda el pueblo? Y me dice, lo acaba de pasar. Porque Las Marías no es lo que es ahora. Eso,
Entonces me pusieron a dormir en la casa de Luis Santalis Capestani, y a eso de las 3 de la mañana don Luis Santalis pues me estaba contando su 8ª sesión legislativa y faltaban 8 más. Al otro día pues yo presidí la primaria, me di cuenta de cosas que uno no se percata, que había un barrio de Las Marías que quedaba a 1 hora de Las Marías. Por lo tanto, tú no podías dejar que esa unidad saliera en el turno que le tocaba porque no le llegaban las papeletas a tiempo. Y entonces me di cuenta que el ubicar colegios en diferentes barrios tiene resultados totalmente decisivos. Porque si era 1 hora mandando el paquete, se imagínese 1 hora trayendo un enfermo a votar acá en el centro del pueblo. A eso de las 2 menos 5 de la tarde, en la escuela del centro del pueblo, se forma una congestión allí. Y entonces, pues yo que estoy allí, pues voy a ver la congestión. Y era que habían estacionado un carro al frente de la escuela y estaban unos muchachos jóvenes bajando a un señor que no se podía sostener en pie. Este señor debía haber pesado 100 libras. Tenía el uniforme típico de los cortadores de caña, que era un traje caqui, una camisa de manga larga caqui, que yo nunca sabía por qué usaban manga larga con el calor de Puerto Rico los cortadores de caña, hasta que fui a cortar caña un día y la hojita esa es una Jane que te coge a ti, te va a dar unos tajitos y cuando te coge el sudor tú te recuerdas porque usan mangas largas, ¿sabes? Y aquel señor que obviamente tenía un cáncer avanzado, pues los nietos lo sostenían y lo llevaron al colegio. Entonces el guardia que estaba allí decía, saque el carro y yo, déjeme al señor que vote, porque no van a ponerlo el carro lejos, no lo tenían que cargar al señor. Y lo llevé al colegio, lo pasaron adelante y votó. Y cuando se está montando en el carro con los nietos, que él sabía que le quedaban pocos días de vida, obviamente, me dijo, mire, licenciado, esto yo no me lo pierdo por nada en el mundo. Y esos ojos brillosos de ese ser humano a mí se me han quedado grabados, porque ese era el día en que el jefe de la central valía lo mismo que él. Era el único día en su vida que todos los políticos de San Juan y Mayagüez venían a pedirle algo a él. Porque con todos los poderes de los poderes, él tenía algo que era su poder del voto. Ese era el día de la igualdad. Y yo siempre me he quedado con esa imagen que me llevaré el último día en esta existencia. Así que nosotros hoy vamos a dialogar sobre una clase que he dado desde 1983. Me preguntaba Cristina, que es la que ha montado todo esto, a sugerencia de un estudiante mío, Joel Pizá, y me metieron en este lío, el cual hago con mucho gusto. Cuando termina la reforma electoral del 82, el decano de la Escuela de Derecho, Charles Cuprir Oppenheimer, que lo había nombrado don Carlos Romero Barceló a presidir la comisión, me invitó a dar una clase de Derecho Electoral en la Católica. Yo le dije a don Charlie, mire don Charlie, si usted me invita a mí, al único que voy a invitar, se va a meter un lío con don Carlos Romero Barceló. Y él me dice, a diferencia de lo que tú crees, él sabe con quién se mete y conmigo no se mete. Y don Charlie, que era una persona que tiene como decía, soy un republicano, americano, entonces una bandera allí, pues me invitó a mí. Y me decían, todavía me dicen, ¿cómo tú vas por lo que te paga la Católica a Ponce a enseñar una clase de Derecho Electoral? Bueno, pues yo voy por una sola razón, porque no es ciertamente por el dinero no es, porque tú gastas más dando la clase que quedado de San Juan. Pero el honor que me hizo un adversario político de invitarme a enseñar. En 1983 yo di la primera clase de Derecho Electoral en la Católica. Y dije, mientras don Charlie esté vivo, le cumpliré el honor. Tampoco yo sabía que iba a durar 95 años. Y entonces como yo creía que él se iba a retirar y no se ha retirado, pues 95 años. Así que pues, ya pues
me pasaron muchos años ahí. ¿Qué vamos a cubrir hoy? Yo les preparé un compendio, ¿verdad? Una invitación organizada al derecho electoral, que es un campo que yo estoy escribiendo un libro, si Dios me permite, que dice las dinámicas del derecho electoral donde los detalles mandan. Es una disciplina, y mi parte de mi trabajo en el día de hoy es sensibilizarlo a detalles que pueden parecer inocuos, pero que son decisivos. Por ejemplo, en Estados Unidos, el día de las votaciones es un día de trabajo. Y aquí es un día libre. ¿A quién beneficia y a quién perjudica que sea un día de trabajo? ¿A quién beneficia? ¿Perjudica a alguien? Al obrero, ¿verdad? ¿A quién más? A las mujeres trabajadoras en particular. Mi hija es maestra en Boston. Ella tiene que coger 2 guaguas para llegar a la escuela y estar allí a las 7 de la mañana para recibir los niños de 2º grado y 1er grado que llegan. Y por la tarde cuando termina, entonces coger 2 guaguas para llegar acá. Si tú tienes que prepararle la comida a los nenes, tienes que prepararla, porque un día que hay clases, ¿a quién perjudica en particular? Como señaló el compañero, a la mujer trabajadora y a la que tiene niños. Yo haciendo campaña en Boston para el esposo de mi hija, me encontré unos muchachos puertorriqueños en Subway. Y después que los convencí de ir a votar, me dice, pero tenemos un problema, que es que yo empecé aquí a las 6, termino a las 2 y a las 2:30 empiezo en otro part-time que tengo hasta las 8 de la noche. Y dije, pues acabo de perder 2 votos aquí, después que los convencí. ¿Por qué? Porque hay trabajo. ¿A quién beneficia eso? Beneficia a las personas retiradas. ¿Por qué beneficia a las personas retiradas? Porque al bajar la proporción de electores de los trabajadores, y ellos no tienen más nada que hacer ese día, pues su poder político sube radicalmente. Así que si usted va a hacer campaña, pues entre los viejitos retirados, esos van a votar en un % más alto que los estudiantes universitarios, que los trabajadores y los... Así que hay algo que perjudica y hay algo que beneficia. En el año 2000, el Tribunal Federal obligó a poner a John McCain en la papeleta de Nueva York contra Bush. Y el Partido Republicano decidió hacer la primaria porque no tenía alternativa. Pero tomó un pequeño detalle y fue no poner retratos en la papeleta de primaria. ¿A quién beneficia? ¿A quién perjudica? A los inmigrantes, a los analfabetas, a las personas que no tienen... Tú tienes que leer esa línea con los nombres. Eso decidió una elección a Estados Unidos, en Florida, aparte de todo. Había una papeleta donde no se veían bien y votaban por uno y realmente estaban votando por otro. El uso de insignias beneficia a los analfabetas, beneficia a las personas menos instruidas, a los inmigrantes que no están familiarizados, porque ven un retrato que... Y si no tienen el retrato, pues aquí en Puerto Rico realmente le quitan el derecho al voto si tú no pones retrato a los analfabetas, que dicen que es el 12%, y yo entiendo que llega al 20%. Se llama alfabetismo funcional. Tú le quitas el retrato a las papeletas o las insignias y le quitaste efectivamente el derecho al voto a mucha gente. Desde allá para acá, cuando yo empecé a enseñar en el 83, esto se ha convertido en el derecho electoral dejó de ser una especialidad exótica a convertirse en algo que ya tienen 4 textos, de los cuales hay 2 principales. Y ya están en la 5ª edición y los autores me dijeron que están preparando la próxima edición ahora para el año electoral en Estados Unidos. Son estos. Law of Democracy, que está el profesor Isacharov, Karl Land, que ahora está en el Departamento de Justicia, dirige la División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia de Estados Unidos, profesora de Stanford, y Richard Pildes, que ha venido los 2 a Puerto Rico. Este libro es el que se usa en Harvard, en Stanford,
Su fuerza es su discusión de los sistemas políticos. Tiene la mejor discusión sobre eso. Los dos tienen todos los casos principales. Este se especializa en las cuestiones de redistribución, en las cuestiones políticas del derecho electoral. El otro gran texto es el de Lowenstein, que ya ahora se acaba de retirar, y Hansen, y que lo tienen ahí en sus papeles, se especializa en financiamiento electoral. Así que dependiendo la vertiente de su interés, pues yo les recomiendo que compre el que más se allegue a su interés propio y profesional. Si no quieren tener muchos libros, gastarse 180 pesos en pedir el libro, hay un librito pequeño de Daniel Tokaji que se llama Election Law in a Nutshell. Y ahí tiene todos los casos citados. O sea, y no tiene el texto de los casos, pero tiene una relación entendible de qué es lo que dicen esos casos. Vamos a empezar con lo que las Naciones Unidas en un informe llaman los elementos indispensables de una democracia. Ustedes tienen copia de todos los PowerPoint esos que preparó Cristina, porque yo tengo un analfabetismo funcional en esta área, pero estoy progresando poco a poco. Era como los teléfonos celulares, que en las Navidades mi hija me llevó a Costco y entonces la muchacha allí me dijo, ¿puedo ver su teléfono? Y yo le enseñé mi teléfono, lo cual yo estaba lo más orgulloso, y me dijo, ¿y usted paga por esto? Me vendió uno que tiene 20 cosas más y pago menos. Por eso se nos cayó el pelo, ¿verdad? Okay. Las elecciones tienen que ser periódicas. ¿Por qué? Porque usted puede tener una elección cada 100 años y eso no es una democracia. Suspender elecciones en Estados Unidos en medio de la guerra civil de Estados Unidos. Lincoln tenía miedo de perder la elección, ¿sabes? Y Roosevelt en medio de la guerra mundial hubo elección en Estados Unidos. O sea, y le llevaban, ahí fue que se hizo famoso el voto ausente, que tenían que llevar la papeleta a los soldados que estaban allí matándose y le entregaban la papeleta, no, lo mataron ayer. O sea, las elecciones, eso de parar elecciones, y hay un caso federal, de jurisdicción federal sobre eso, que unos incumbentes decidieron, bueno, ya que nosotros estamos aquí, vamos a extendernos el término, ¿verdad? Porque nos llevamos lo más bien. Y entonces se extendieron el término, pasaron una ley en Rhode Island, vamos a coger un poquito más, extender esto un par de años más. Entonces, pues, de las excepciones, fueron allí y dijeron, no, tú no le puedes quitar el voto a la gente. Pero es que todos estamos de acuerdo, sí, pero es que eso no es el issue, es que el más importante es el electorado y no está de acuerdo. Usted no puede quitarle el voto a la gente, tiene que ser periódica. Los procesos electorales tienen que respetar la voluntad del electorado y facilitar el ejercicio del voto. Yo vi el informe que se hizo de las penúltimas elecciones en Irán y ustedes van a ver lo que pasó en Puerto Rico en 1932 y se parece mucho, donde hay más electores que habitantes. Y lo van a ver ya mismo, lo van a ver porque esa vergüenza nacional llegó al Congreso de los Estados Unidos y es una cosa que yo prefiero ni hablar de eso fuera de Puerto Rico porque, claro, en Estados Unidos pues había la tradición en Chicago que el colegio electoral más grande quedaba dentro del cementerio, pero era pura casualidad. Ese es el famoso cuento cuando Kennedy llama a Daley y le pregunta, alcalde, ¿cómo va la cosa ahí en Illinois? Me dice, bueno, esto está medio cerrado aquí, pero ¿y cómo va en el resto? Dice, bueno, estamos esperando por Illinois. Me dice, entonces Daley supuestamente le dijo, pero no se apure que los colegios grandes todavía no han empezado a votar, que eran los cementerios. Nosotros no debemos reír mucho de eso porque van a ver los cementerios boricuas ahí en un listadito que tienen al frente suyo, ¿sabes? Y aquí pues, por poco abrimos esa puerta de nuevo.
Los candidatos tendrán derecho a realizar campaña con acceso de sustancial igualdad al electorado. Hay sitios donde le prohíben a los candidatos salir. De hecho, Juan Bosch hizo una campaña en República Dominicana donde dijo que no se atrevía a salir de su casa porque lo iban a matar. Lo estaban esperando y para matar y pues perdió. O sea, tú tienes que poder ir a buscar electorado. Tú no puedes establecer unas reglas de que no se pueda hacer campaña. Yo tengo que decir, ¿verdad?, por vergüenza ajena, que la semana pasada un presidente de una comisión con jurisdicción sobre las elecciones, como en los periódicos pues repiten cualquier cosa, dijo que había que limitar las elecciones en Puerto Rico a 3 meses de campaña. ¿Verdad? Ustedes lo vieron, eso está ahí. ¿Por qué? Porque en otros países como Inglaterra, pues eso se hace, ¿verdad? Y cuando yo fui a ver unas elecciones en Costa Rica, el día antes de las elecciones no se puede hacer campaña. Es el día de reflexión nacional. Y no se puede hacer campaña por ley. Pero aquí sucede que es un sistema constitucional diferente. Y que hubo un caso que se llama Maribras versus Cansaña, 96 de PR 15, como decía Demetrio Fernández, si no le aparece ahí, debió haber aparecido. Cuando yo una vez le dije, profesor, pero la página que usted dio, eso no aparece allí. Dice, pues Héctor Luis debió haber aparecido. Pero ese está allí, 96 de PR 15. Don Juan Mari Brás hizo una campaña de no voten. Y había unos altoparlantes. Y había una ordenanza de la Comisión de la Junta Insular de Elección que prohibía hacer campaña el día de las elecciones. Algo como que lo que están pidiendo. Y el Tribunal Supremo de Puerto Rico dijo, mire, esa prohibición general no aguanta el estándar constitucional de limitación a la libertad de expresión y usted podrá limitarlo en unas áreas específicas que interrumpan el proceso electoral al lado de un colegio. Pero si hace con un altoparlante en la playa de Luquillo, los peces no se molestan. Y en el Yunque, y en las calles donde no hay escuela, pues usted no puede prohibir eso generalmente en Estados Unidos, en 2 casos específicamente. Es más, en un caso le dijeron a los periódicos que no podían el día de las elecciones hacer imputaciones. Y el Supremo dijo, mire, no puede prohibirle la libertad de expresión así a la gente. Censura previa, ¿qué es eso? O sea, en el sistema constitucional de nosotros, y vamos a hablar de eso a renglón seguido, usted tiene que hacerlo dentro de unas normas que no son de elecciones, son de derecho constitucional. Y el derecho constitucional protege la expresión política sobre cualquier otra. O sea que para limitarlo usted tiene que ir por el procedimiento estricto y vamos a explicarle qué eso significa en derecho electoral ya mismo. Existirán opciones. En las elecciones en Cuba usted tiene una sola opción, ¿sabe? Pues aquí, si no hay opciones, no es democracia y el tribunal va a velar porque existan las opciones. Hay una norma, un profesor que era mi favorito, un profesor de Harvard, después Chicago, después Stanford y terminé en Miami porque allá pues compran a los profesores, o sea, les duplican los sueldos cuando uno está caliente, ¿verdad? Y John Harrelly pues se lo robó Chicago a Harvard y después Stanford se lo robó a Chicago y Miami parece que tenían muchos veleros ahí o algo, pues le pagó el doble y se fue para Miami. Y él hizo una frase que es para mí clave en el derecho electoral. You cannot let the ins decide who stays out. Tú no, como los legisladores, este es el campo preferido de todos los legisladores, porque todos son expertos. Y tú no puedes dejar que los que controlan determinen quién se queda fuera. Por eso decía Hart Ely que en el campo de derecho electoral es un campo preferido de los tribunales para velar de que el sistema no mantenga fuera los que van a retar el sistema. Hay un caso muy interesante del juez Breyer, es el juez ponente, donde ponen unos límites de donativos bien bajos. Y entonces el Supremo invalida, y por voz del juez Breyer, un liberal, dice, mire, esos límites bien bajos de contribuciones lo que hace es inmunizar a los incumbentes, que nosotros decimos el término incumbentes en Puerto Rico, los inmuniza de ir a una elección efectiva, por eso el 90% de los escaños del Congreso de Estados Unidos son reelección.
Eso es un escándalo. Porque entonces le pones un límite bien bajito, decía él, de 100 pesos, 200 pesos era. Y nosotros teníamos aquí bien cerca ese límite. Yo les mandé, le ven eso que se va a caer. Y entonces pues lo que hace es inmunizarlo, porque ¿quién te va a hacer una campaña con 200 pesos con un congresista que tiene obra pública, que tiene mensaje, que tiene staff? Así que él dijo, no, aquí tiene que haber competencia. El sistema nosotros vamos a ver que tenga apertura, que tenga fluidez. Existirán tribunales independientes que puedan poner en vigor los derechos electorales. Nosotros vimos lo que pasó hace mes y medio en Venezuela. Después de las elecciones, nombraron un gran número de jueces al Tribunal Supremo de Venezuela. Y lo primero que hicieron paralizaron la mayoría cualificada de 2/3 partes de los que ganaron las elecciones. Los tribunales es el recurso de última instancia en una democracia, y si no son independientes, pues se prestan a que esos detalles se puedan tornar decisivos en contra de la voluntad de la gente. Así que los tribunales son cruciales para una democracia. El sufragio universal, aquí en Puerto Rico, las mujeres vinieron a votar en 1932. Al ritmo que van nos sacan de las papeletas y todo a nosotros. Las mujeres están quedándose con todo. Con todo. Las universidades, eso es una cosa impresionante. Antes en el colegio de Mayagüez, las mujeres eran todas codiciadas porque eran menos del 5%. Ahora estamos al revés, ya son 55 y están codiciándose los muchachos. Y así que tienen un muchacho en apuro, mándenlo para Mayagüez. Si tú dejas a algunos candidatos presidenciales de Estados Unidos, eliminan a la gente que pueda votar por su religión, ¿sabes? Sexo, en Puerto Rico en el 29 se le dio el voto a la mujer y en el 36 a los analfabetas. Eso es un cambio tan radical. Los 3 cambios radicales de los años 30 fueron, primero, el voto de la mujer, que supiera leer y escribir en el 32, porque ahí hubo un retroceso. O sea, interesante ese capítulo. La única vez que ha habido, excepto un caso reciente del tribunal, que se le quitan derechos al electorado echando para atrás. Y entonces en el 36 le restablecen el derecho a los analfabetas. Y eso cambia todo el electorado. Más el colegio cerrado, que vamos a hablar un poquito de ello cuando ustedes vean la listita, que envuelve un por ciento en algunos pueblos como Ponce, de alrededor del 25 al 30% del electorado fraudulento. Cuando eso se acaba, hay un cambio radical en Puerto Rico, en el universo electoral. Libertad de expresión, libertad de movimiento, porque si te impiden hacer campaña, pues eso lo vamos a ver, y de promover su religión, separación del poder del Estado. En Puerto Rico, y esto es la primera parte sustantiva, y si no la entendemos, no entendemos. Hay 2 sistemas grandes en el mundo de constitución de poderes legislativos. Está el sistema mayoritario, que viene de Inglaterra. Ese sistema se usa en todos los países que han tenido gran influencia en Inglaterra. La India, que es la democracia más grande del mundo, porque todo el mundo cree que es la de Estados Unidos. La India tiene 1 billón de personas. Estados Unidos, sistema mayoritario. Canadá, o sea, todos los que vienen de tradición inglesa tienen el sistema mayoritario. ¿Qué es el sistema mayoritario? Nosotros estamos aquí en el precinto 1 de San Juan. Pues el que Nuno López sacó 50% de los votos y ese fue el representante de San Juan. Y el que sacó 49.9, pues se va a la interenseñado, al sagrado, o se va a la práctica privada. Y el representante se llevó toda la representación. Y en el precinto 2, pues es Torres, Raúl Torres, y ganó por 51% y se lleva toda la representación. Y el que llegó segundo se va para su casa. Eso se llama winner takes all en términos de derecho electoral. Winner takes all.
Ese sistema mayoritario es el que se usa en el Senado de Puerto Rico, en los distritos senatoriales que usted tiene al frente suyo y en los distritos representativos que usted tiene al frente suyo. En Puerto Rico hay 8 distritos senatoriales. Eran 7, cuando usted va al Capitolio y se para al frente en el área norte, están escritos allí los 7 distritos. Los 7 distritos. Y Héctor Richard se pone lo más contento porque está el de Aguadilla allí, pero ya eso pasó a la historia. Está allí escrito, pero eso es todo lo que le queda al distrito. Y vamos a explicar eso. Cada distrito senatorial tiene 5 distritos representativos. Yo invito a que usted vea el mapa que les trajimos de la Comisión Estatal de Elecciones, nos regalaron esas copias, y va a ver que los 8 distritos senatoriales, que ese le va a servir para las elecciones del 2016 y para las elecciones del 2020. Así que ese mapita tiene largometraje, ¿verdad? Y usted va a ver que están marcados en colores diferentes todos esos distritos. Y cada distrito tiene un numerito con distrito senatorial, tiene 5 numeritos dentro de los representativos. Y eso es importante cuando se hace esa gestión y le vamos a explicar cómo se hace esa gestión, pues he tenido la oportunidad de participar en 2 de ellas y es una de las mejores tradiciones de Puerto Rico. Y entonces, ¿qué pasaba con eso? Que ese sistema tiene unas grandes virtudes, pero tiene unos grandes defectos, porque el que llega, si usted tiene 40% de los votos que tenía el partido de Barbosa, pues usted perdía todos los distritos, porque usted con 40% no llega al 50% en ninguno. Así que usted tenía el 40% de los votos en Puerto Rico, pero la legislatura era el copo de Unión de Puerto Rico. En Estados Unidos, si el Partido Demócrata saca el 60% de los votos, en todo Estados Unidos los republicanos se quedan en sus casas, o viceversa, porque ese es el sistema. Winner takes all. Y vamos a ver las ventajas de ese sistema. El segundo sistema es el sistema proporcional, donde si usted saca 40% de los votos, le tocan el 40% de los escaños. ¿Ve la diferencia? O sea, en uno es proporcional al número de votos, en otro es hasta que usted llegue a la mayoría. Y ahí se lleva toda la representación. En Europa, en Latinoamérica, Israel, pues se usa el sistema proporcional. En España se usa el sistema proporcional también y vamos a ver las virtudes y los defectos de cada uno de esos sistemas. En Puerto Rico, en el 1917, con la ley Jones, a propuesta de Luis Muñoz Rivera, se estableció un sistema mixto que se llamaba los mismos distritos, eran 7 distritos, con 5 distritos representativos en cada uno, y entonces le añadieron 5 escaños por acumulación en el Senado para que diera none y 4 en la Cámara para que diera none también, ¿verdad? Y eso se llama los escaños por acumulación en Puerto Rico, que es una idea que viene de Suiza y la trae Muñoz Rivera para que Barbosa, en vez de tener que estar nombrado por el presidente del Consejo Ejecutivo, con el 40% de los votos entra, el liderato principal del partido entra a la Cámara y al Senado. Luego eso se amplió en la Constituyente de 4 en la Cámara a 11 y de 5 en el Senado a 11. Así que en Puerto Rico desde el 17 hay un sistema mixto, donde la mayoría de los legisladores se hacen por el sistema mayoritario y la minoría por el sistema proporcional o de acumulación. El Senado es más proporcional que la Cámara, porque tiene 40 de distritos mayoritarios y 11. Y el Senado tiene 16 de distritos y 11, o sea que es más cercano. Esos sistemas, los dos se usan mucho en el mundo. La tendencia moderna es la de Puerto Rico, un sistema mixto. Y vamos a ver por qué el sistema mixto tiene más fuerza en estos días y cuáles son las ventajas y desventajas de cada uno de los sistemas. Vamos a ver eso. El sistema mayoritario, que es el que se usa en Estados Unidos y en Inglaterra y en la India, en las grandes democracias del mundo que no sean europeas, representan distritos geográficos, diferentes sectores del país. ¿Qué sucede?
Cuando usted tiene que hacer 40 distritos representativos, tiene que venir alguien de Utuado o de Lares a la legislatura porque está obligado a vivir allí. Si es proporcional, es rarísimo que venga de un pueblo chiquito, porque en las convenciones de los partidos imperan los delegados de las grandes. O sea que el sistema mayoritario es un sistema que le da representación a todos los sectores geográficos del país. Eso es vital. En un caso, porque ahí es que te asignan los chavos también, ahí es que va el gobernador, van los... O sea, eso no es ninguna bobería, es un asunto bien importante de que los diferentes sectores tengan quien sea su voz, porque ahí está la zona agrícola, ahí está la zona del tabaco, y si no tienen representación, pues no existen legislativamente para todos los efectos. Así que una de las grandes virtudes es que representan los diferentes sectores de una jurisdicción. Y eso no se da en el proporcional. Si usted hace una convención del Partido Popular, PNP y Pipiolo, y ahí la probabilidad es que salgan abogados de las ciudades grandes. Eso es porque son las delegaciones grandes, y entonces pues se juntan los de Mayagüez con los de Ponce, y los chiquitos de allá, menos que usted sea una estrella refulgente, usted no entraría por acumulación. Ahora saben un poco por qué Negrón López, que es el gran diseñador del sistema legislativo, que era de Sabana Grande, Puerto Rico, nunca quiso competir por acumulación. Representaba su sector, ¿no? También los escaños se ganan con la mayoría simple, 48%, 47%. Por eso es que el Partido Independentista, que llegó a tener 19% de los votos en Puerto Rico, nunca ha ganado un distrito, porque usted con 19% no gana un distrito, lo gana el que tiene 45 o 50%. Ahora entendemos, ¿verdad? Ellos entran en el sistema por acumulación, con 18, 15, 10, 8%, entran por acumulación, porque es la parte proporcional, porque junta todos los votos de Puerto Rico, pero nunca han ganado un distrito. Así que cuando usted oiga a un representante del PIB oponiéndose al sistema mayoritario, tiene dos razones para oponerse a eso, quizás en los méritos y segundo en la supervivencia, porque el mayoritario sacaría al Partido Independentista. Una de las razones, cuando vino la reforma legislativa que se votó en agosto del 2012, era que realmente al disminuir los escaños sacaba porque al tú disminuir aumentas el % que tiene que tener un partido para entrar en la legislatura y sacaba al Partido Independentista de la papeleta real de la elección en Puerto Rico. A mí siempre me sorprendió al día de hoy que ellos no hicieron esa campaña y tuve que hacerla yo por otras razones. No entiendo todavía por qué los perjudicados no se defendieron sacaban del sistema por los 30 o 40 años próximos, ¿sabes? Pero por otras razones yo creo que el pueblo de Puerto Rico votó en contra, que venía envuelto con otras cosas. Tienden a sobrerepresentar la mayoría y a restarle representación a la minoría. Ahora, esto es bien importante. ¿Por qué? Porque la mayoría, si saca el 50%, representa el 100% del electorado. Y la minoría, si sacó el 40%, no entra en los sistemas mayoritarios. Se va para su casa con los 40%. Por lo tanto, el que gana una elección tiene una sobrerepresentación. En Puerto Rico, si usted saca el 60%, 55% de los votos, se queda con todos los escaños de la legislatura. Por lo tanto, está representando el 100% del país, aunque realmente representa el 55%. O sea que en los sistemas mayoritarios le dan un empujón sistemático a las mayorías. Eso tiene un efecto de tener gobiernos donde la mayoría manda, son más estables. ¿Por qué? Porque tienen amplios votos, o sea, le sobran los votos a la mayoría. Eso pasó aquí en el año 2000 y ha pasado cada vez que alguien gana por 52, 53, 54% las elecciones, barren en la legislatura.
barren en la legislatura y pueden dejar fuera a la minoría. 7 de 8 distritos senatoriales, ¿sabes? Eso es la norma en Puerto Rico. Ese sistema tiene un efecto político, sustantivo, y es que lo que se llama la teoría de la eficiencia del voto. Es una doctrina de Duverger, un francés, pero Schatten-Snyder la había dado cuando Duverger estaba en high school, pues él la dio, pero no sé por qué se la adjudicamos a Duverger, un francés, pero Schatten-Snyder ya la había dicho y cualquiera la había dicho antes. Porque la gente, y ustedes lo conocen, quieren que su voto tenga el mayor efecto. Eso se llama la teoría de la eficiencia del voto. Y aunque Rashid sea su candidato preferido, si lo ven está ahí tercero y no tiene remedio, pues entonces dejan a Rashid, aunque sea su preferido, y se van con Cardona, que está ahí. ¿Por qué? Porque puede ese voto ser decisivo y la gente dice, no voy a perder mi voto. ¿Ustedes han escuchado eso? Eso no es una boricuada, eso es un patrón universal que la gente cuando va a votar quieren que su voto sea lo más efectivo posible. Y eso se llama en doctrina de derecho electoral la teoría de la eficiencia del voto. Eso tiene consecuencias. ¿Y cuál es la consecuencia? Que el electorado se va agrupando en las últimas semanas a los candidatos que más posibilidades se perciben que tienen. Y eso afecta sustancialmente ¿a quién? A los terceros y cuartos partidos. Por eso usted ve que en las últimas encuestas pues sale el Partido Independentista con 8 o 10% de las elecciones, y cuando llegue el día de las elecciones llevaron más gente a los mítines que a las urnas. No fue que no hubieran llevado a la gente a los mítines, es que se les disuelve esa mayoría. Eso no es aquí, eso es en Inglaterra, eso es en Estados Unidos, el Green Party, el American Party de Wallace. Tú tienes, ay María, en las encuestas tenemos 20%. Con 20% dice, espérate, con 20 yo no voy para ningún lado, y cuando viene a ver, tiene 3%. ¿Pero y cómo es eso? ¿Y qué pasó con el otro? Pues se le disolvió por la teoría de la eficiencia del voto. Así que ese sistema tiene en su ser, en su esencia, una tendencia bipartidista, porque la gente se agrupa en los que más tienen posibilidades. Ese es el sistema mayoritario. Y por eso usted va a ver que entre más se acercan las elecciones, más se refuerzan las dos opciones de mayor probabilidad. Y más se debilitan las terceras y cuartas opciones rápidamente. Y eso no es que sea algo innato a Puerto Rico, eso es innato al sistema mayoritario, que prevalece en Estados Unidos y prevalece en la India, etcétera. Pueden dejar fuera del cuerpo legislativo a líderes cuyo escaño sea uno ganado por otro partido. Por ejemplo, si Carlos Romero Barceló era el líder principal del Partido Nuevo Progresista, no voy a decir quién es el líder hoy porque va y me matan aquí, y vivía en Sol 1. Y Hernández Colón, da la casualidad que era el líder del Partido Popular y vivía en Sol 1, porque eran vecinos. No voy a hacer ningún comentario sobre esa. Y entonces, el precinto 1 de San Juan, le dicen el Puerto Arturo, porque es el más difícil de ganar para el Partido Popular. Si Hernández Colón corriera en un sistema parlamentario por el precinto 1, no salía. Así que el líder depende de dónde vivas, porque te puedes quedar fuera. El presidente del Senado se quedó fuera y perdió su distrito, porque da la casualidad que vive. Si don Luis Aferré, que vivía en Ponce, que en paz descanse, pues eso era un baluarte en ese momento de otro partido. Así que si él corría para representante o para senador por Ponce, iba a perder, y el líder del partido se quedaba fuera. Ese es el efecto del sistema mayoritario. ¿Qué hacen en otros países? Por ejemplo, en Inglaterra y en la India no tienen requisito de residencia en el distrito. Y a Tony Blair lo pusieron a vivir, a correr por un pueblo que nunca había visitado.
Y a Indira Gandhi la pusieron a poner, porque tú no vas a perder tu primer ministro ahí, así que tú lo pones en un sitio seguro, ¿verdad? Aunque no lo sepa dónde queda en el mapa, porque buscaron un pueblo laborista y pusieron a Tony Blair allí. Y Indira Gandhi la pusieron allí. Y ella decía, ¿dónde es que queda eso? No se apure, no se apure, lo importante es ganar. ¿Verdad? Porque ese sistema tiene, si tú te vives en un baluarte del otro partido, tú te quedas fuera. Así que ese sistema tiene esa debilidad que se viene a corregir, ahora entienden, por los escaños, que era lo que le pasaba a Barbosa, que se quedaba fuera, pero por acumulación, como tú acumulas en Puerto Rico, 40%, pues te tocan el 40% de los escaños, sustancialmente. Tiende a, y esto es sustantivo, ese sistema mayoritario empuja hacia el centro político en las elecciones. ¿Por qué? Porque el voto decisivo está en el centro y tiene un efecto doble del de los extremos. ¿Por qué tiene un efecto doble? Si usted tiene un partido como el Green Party en Estados Unidos y ingresa alguien del Green Party al Partido Demócrata, tiene efecto de 1, ¿verdad? Usted sumó 1 para la elección. Pero si un demócrata se va al Partido Republicano, de los de la derecha del Partido Demócrata, tiene un efecto de 2, porque resta 1 a los demócratas y suma 1 a los republicanos. Ahora usted entiende por qué Obama, cuando fue a la primaria, decía, voy a sacar las tropas en 90 días, porque la base del Partido Demócrata quería sacar las tropas de Irak en 90 días. Y cuando fue en primavera, dijo, en 90 días se van los muchachos a regresar a su casa. Y cuando llegó octubre, que se está acercando este fenómeno, entonces dijo, en 90 días, claro, en consulta con el general Petraeus y los otros generales que están en el field, y adiós. Y los que habían votado por ahí, pero ven acá, ¿y cuándo fue que tú mencionaste a los generales? Que ahora los generales tienen que aprobar la retirada de los... Pero espérate un momento, y cuando te ganaste en la primaria, tú no dijiste nada. ¿Qué fue? Que en primavera dices una cosa y cuando ves las flores anaranjadas, ¿te afectó el clima a ti? No, no fue el clima lo que lo afectó Obama, fueron los votos. Que los votos para ganar la primaria están buscando la parte principal, lo que llama el efecto de intensidad en los partidos, que son los más militantes, y ayer en 90 días para afuera y se acabó. Y cuando llegó octubre, dice, espérate, si repito eso de los 90 días, el centro derecha del Partido Demócrata y los indecisos se me mueven para allá. Entonces dijo, no, después, claro, después de los 90 días, pero claro, con el consentimiento de la gente que está en el field y de los generales. Adiós. ¿Y qué pasó? Pues estaba buscando el voto del centro, moderando sus posiciones. Usted va a ver al candidato Trump ahora diciendo que le pone velas a todo el mundo si puede. Insulta a todo el mundo. Es un fenómeno porque todos los días uno se levanta a ver qué dijo hoy. Y él dijo, he gastado 35 millones de dólares menos del budget porque como me cubren gratis. Estoy under budget, dijo. Tengo 35 millones de más, no sé en qué gastarlo. Dijo eso en el periódico. ¿Qué pasa? Trump hoy dice lo que quiere escuchar la base del Partido Republicano. Si sale electo, eso es un problema de los que votan eso, si sale electo, usted va a ver a ese mismo individuo cuando llega octubre decir, yo voy a poner la verja esa, claro, con el consentimiento de las comunidades afectadas y en conversación. Adiós, pero ven acá, lo va a ver. ¿Por qué? Porque es el efecto del sistema. Aunque este rompe todos los parámetros conocidos, ¿verdad? El único que nos rompe fue el campo de golf ese que nos dejó quebrado por ahí, pero todo lo demás rompe todos los parámetros. Pero el efecto es que se van a moderar. El único que no se moderó realmente fue Barry Goldwater. Y usted sabe lo que pasó, ¿verdad? Que le dieron la pela, ¿por cuánto fue? Por 60 y pico %. Porque el resultado es que el centro, o sea, que el sistema mayoritario tiene consecuencias políticas
de moderar las posiciones cuando se acercan las elecciones. Tiene la consecuencia de disminuir el impacto de los terceros y cuartos partidos y dejarlos fuera del sistema. Tiene el impacto positivo de meter a todas las áreas geográficas de un país en la legislatura. Tiene el impacto positivo de ser gobernable porque le va a ampliar el poder a la mayoría. El gobierno es más estable porque tú tienes votos suficientes, normalmente, ¿verdad?, para aprobar las gestiones porque el sistema te los proveyó. Más allá del electorado, o sea, te da una premiación, unos bonos por salir, que es el sistema de las mayorías estables.